Se fue. Yo creo que Abraham, Bere se había ido. Ya sabemos. Bueno, vamos a terminar esta partecita y quiero adentrarme en un tema que me parece importante, que es sobre el dolor. Em, pero bueno, no quiero que nos detengamos demasiado en esto, que de última también ustedes lo pueden leer. Como habíamos dicho, que por ahí el tema del miedo a la muerte tiene que ver más con una cuestión de lo que implica la muerte que la muerte en sí misma. El sentirse que mucha gente no sabe a dónde va, no tiene esa esperanza, sentirse abandonado, sentirse que va a ser olvidado, miedo al silencio, miedo al vacío, miedo al dolor. Eh, y Freud, por ejemplo, decía que nadie de nosotros cree en serio en la muerte de uno mismo. Como que inconscientemente todos tenemos el sentido de la inmortalidad, tenía él. Yo diría más que en nosotros está como el sentido de la eternidad. Entonces, es como que por ahí está esa parte que nos cuesta entender la muerte humana. Eh, pero bueno, como viene a exponernos directamente con nuestra angustia, lo que nosotros tendemos a hacer durante toda la vida de manera individual y colectiva es aplacar esto, eh, bueno, con cosas como tapando la muerte, ¿no? Entonces como que no la entendemos a la muerte como parte de la vida, sino como que ese fantasma del que es mejor no hablar. Em, bueno, habría más, pero no quiero detenerme mucho en eso. Todo es importante, pero bueno, vamos a ir un poco más rápido. Las actitudes del enfermo moribundo tienen que ver por ahí con estas cuestiones de que al principio, que ya veníamos viendo, es como de rechazo, de no aceptar, no yo, ¿por qué a mí? Eh, Vienen asociadas todas esas preguntas con cargado de un sentimiento de rabia, de envidia, de culpa, de resentimiento, de cólera, digamos, descargada en los médicos, en los familiares. Pero esta confusión lo que hace es como frenar de manera intempestiva la angustia. Entonces le da como el procesamiento a nuestro cerebro de poder encontrar un valor, de encontrar tiempo, movilizar con el tiempo eh, defensas que sean como más saludables, pero en ese momento como que es algo que le sirve a nuestro cerebro para enfrentarse al dolor directo, ¿no? Eh, lo cierto es que algo que aparece como muy común dentro del enfermo moribundo es que es ese comportamiento regresivo, como ese comportamiento niñado, de que cuando los chicos quieren conseguir algo que se les niega, como que tratan de establecer negociaciones, convenios, pactos. Ahí de nuevo aparece esto de que ante todo aparece con Dios, ¿no? Eh, entonces como que van a tener algo, pueden tener algo bueno, pero por la buena conducta que tuvieron. Entonces como que se intenta negociar con Dios, que son actitudes defensivas ante el dolor, ¿no? Em, Después, digamos, a ver, todo este tipo de cosas que va atravesando la persona, el enfermo moribundo, tiene como sus altos y bajos. Hay momentos en los que parece que tienen más superada la situación y hay momentos que parece que tiene como un declive. No todos atraviesan esto de la misma manera, pero se suele decir que en el momento de enterarse, digamos, de que tiene una enfermedad terminal o que va teniendo síntomas, o la persona misma se está dando cuenta de que llega su momento de la muerte, aparece como la última separación del mundo, que es como las grandes pérdidas de la gente que ya no ve, eh, las cosas que no hizo, todo como el duelo de lo perdido, ¿no? Y después, a medida que se vaya de manera natural, de manera sana, resolviendo esto, sanando, teniendo la compañía de las personas queridas, hay como que
en la parte más saludable, el enfermo como que alcanza un nivel de que ya no se enoja tanto por lo que no hizo, como que acepta y como que aparece algo que se suele decir como un vacío de sentimientos. No es como un ya no me importa nada, sino que bueno, ya está, como una resignación, una aceptación, y es como que si el dolor agudo, intenso, en un momento es como que si se fuera. Y es como que es el descanso final o el descanso previo al descanso final, si se quiere. Em, a lo que les decía, que es algo importante que aparece en los enfermos moribundos y muchos de ustedes que quizás tienen la oportunidad de trabajar o de estar cerca de estas vivencias. Creo que una persona que tiene muchas vivencias de esto es Toto, que muchas veces contó, el pastor Toto. eh, que bueno, que una de las cosas que dicen los autores es que la persona se refugia en la esperanza cuando está ahí a lo último. Entonces, bueno, que qué importante, ¿no? Cómo Dios actúa ahí hasta lo último. Eh, Después, algo que es como que el título mayor al miedo a la muerte se lo lleva, el premio mayor, digamos, al miedo a la muerte se lo lleva el cáncer, que es como que de todas las enfermedades, el cáncer es una de las en las que se ve puntualmente lo negativo más que lo positivo. En las otras, como que se puede llegar a encontrar algo de enfocarse en lo positivo, pero el cáncer como que tiende a las personas a enfocarse directamente en lo negativo. Eh, Algo importante que me parece clave acá es cómo se maneja la información tanto de la familia como de los agentes de la salud, ¿no? Se tiene como mucha defensa a reservar la información al paciente moribundo, al paciente que tiene cáncer, con la idea de que desde el plano ético, supuestamente no decirle toda la verdad es como prevenir el no matar al enfermo, porque si se le dice la verdad es como que a partir de ahí se vino para atrás. Y muchas veces puede ser, pero ese no es el plano ético correcto. El plano ético correcto es que se le diga la verdad. El tema es que esto pasa como al otro extremo, de que como que dejar de defender el ocultar la verdad pasa a decir toda la verdad y a veces la verdad de una manera muy dura. Y el tema no va a ser qué decir, sino cómo decir. Y, y como siempre digo, la relación que se tiene con el que se entabla con ese enfermo, ¿no? Em, lo cierto es que lo que tiene que ver con el cáncer es como que provoca toda una fantasía incluso del sistema médico. Y se ve como en realidad hay estudios que dicen que muchos médicos, muchos agentes de la salud no quieren decir la verdad sobre a los enfermos porque también están atravesados por sus propios miedos y fantasmas de la muerte. Entonces se defiende una postura que a veces no es un cuidado al paciente, sino un cuidado a sí mismo para no encontrarse con sus propias carencias, de manera inconsciente, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas mentiras que se le dicen a los enfermos con el supuesto cuidado, eh, y por eso como que el cáncer ocupa un lugar muy especial, porque esas mentiras como que vienen a reforzar ideas de que eh, la sociedad, a la sociedad le es difícil adaptarse a la idea de la muerte. Entonces, esas mentiras que se suelen decir o ese ocultar la verdad refuerzan la idea de que es difícil encontrarse con la muerte y tratar de hacerla parte de la vida, digamos. Eh, y también es cierto que la enfermedad siempre es totalmente considerada o relacionada con un dolor crónico. Entonces, el dolor crónico supuestamente es preciso esconder. ¿Por qué? Porque uno, cuando nos preguntan, digamos, cómo sería nuestra forma ideal de morir, uno va a decir sin dolor durmiendo, que ni me entere. Entonces, esa idea preconcebida tiene que ver con una cuestión social del lugar que se le da a algo que en realidad es natural. Si a nosotros nos enseñaran a naturalizar la muerte, a entender la muerte como algo, como parte de la muerte no la sufriríamos tanto, el dolor no sería tan
drástico. Dina, sí. Sí, los momentos ante la muerte y las mentiras. Yo era muy joven y cometí un gravísimo error. Después me lo hicieron ver. En el momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Yo era muy joven. Acompañaba a uno de mis primos, Ujú. estaba internado en un estado terminal, tenía sufría de un problema oncológico, un tumor, y él me decía que él iba a morir. Y yo le decía que no, te vas a poner bien, pero yo sabía que él iba a morir, pero no sabía ni cómo hablarle, yo era muy joven. Sí, Tiempo después me hicieron ver que eso no hay que hacer. Cuando el enfermo dice, me voy a morir, está buscando pies para hablar. Otra cosa, bueno, quizás tenga otro manejo, uno que le tenga que decir las cosas sin que el enfermo pregunte, ¿no? Y aún en esos momentos me dijeron, no es conveniente las mentiras, ¿no? Hay que buscar la forma. Pero fue un error que cometí y bueno, cuando me lo hicieron ver me sentí muy mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A veces uno no sabe cómo actuar y más cuando se es muy joven en esas situaciones. totalmente. Hasta el día de hoy todavía me pesa eso y cada vez que me acuerdo y ahora que haces alusión a eso es como que no puedo, ¿viste? Sí, me equivoqué, pero no sabía que me estaba equivocando. Gracias, Dina. Lo cierto es que cargarnos de eso, no con cargarnos de esas cosas no resolvemos ni cambiamos nada. Eh, Se dice que nosotros estamos, se dice no, estamos cargados de un montón de historia y un montón de marquitas, que las marquitas nos hacen saber que estamos vivos, que estamos vivas. Y a veces esas marquitas depende cómo uno las mira, como un daño para toda la vida, a lo que no lo podemos ni hablar, o algo que nos ayude como a procesar y un aprendizaje. No siempre es fácil. Fácil es decirlo, después cuando uno experimenta cosas, sí, no es tan fácil superar todo, ¿no? Pero lo cierto es que desde las mejores intenciones uno se puede equivocar siempre. Y lo cierto es que nuestra actitud a veces no es la que determina todo. Así que relájate, Dina. No habrá determinado todo. Ya está, digamos, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Si no podemos cambiar las cosas. Si nos sirve para hacer algo distinto después. Pero esta cuestión del silencio, lo que se suele decir la conjura del silencio, es algo que está incorporado, como digo, hasta incluso en el sistema de salud. O sea, uno como simple mortal, ¿qué va a saber? Si se supone que los otros que debieran saber no lo hacen, cuanto más uno que no está en contacto con eso todo el tiempo no se puede equivocar. Entonces, lo cierto es que el silencio o la negación provoca más angustia, más cuando la familia hace como estas evitaciones o como que de eso no se habla, se cambia de tema, va generando como un daño incluso en el sistema familiar y va haciendo como que la angustia se agrave, incluso los dolores sean como más intensos, más agudos de la persona. Pero también está como el otro riesgo del hablar demasiado, por una cuestión de decir, bueno, por esto ético, por esta cuestión ética tengo que venir a decir todo, que contarle todo al paciente sin filtro. Y creer que esa es la verdad absoluta o la última respuesta, que a veces no es. Y eso también determina un montón de factores que lastiman, ¿no? Entonces, como del riesgo de la conjura del silencio se llega como al reemplazo de la imposición de la verdad, que tampoco sirve, digamos. Eh, a veces se dice que el médico dice algunas cosas como para calmar la ansiedad y en realidad lo que hay que hacer es calmar la ansiedad, no darle más ansiedad a la ansiedad contándole cosas. Contar todo no es la respuesta. Darle información precisa y tranquilizadora en el momento que tiene que ser colabora a la terapia. Como digo, la cuestión no es tanto si decir o no decir toda la verdad, sino también cómo decirla. Entonces, el modo de ofrecer la información vale más que la información misma. No por eso decir mentiras, ¿no? Pero sí reforzar la idea de que la verdad tiene que estar sujeta también a la empatía. Voy a terminar esto último, Marisa, y ahí nos contás, ¿te parece? Que nos quedamos ahí con lo que con lo que nos ibas a contar. Bueno, vamos a ir a este temita que es el dolor, que la verdad es que es
un tema súper complejo e interesante. Dice fenómeno complejo porque, bueno, porque el dolor físico, vamos a hablar del dolor físico específicamente, todo lo que es dolor físico. Nosotros conocemos como el duelo, el proceso de duelo, y lo asociamos como algo emocional, pero ahora vamos a hablar del dolor, de lo que se siente en el cuerpo, cuando algo duele. Hay algo interesante, un dato, que se hizo como un estudio. Dice que habían más de 1.700 mujeres que atravesando un dolor crónico participaban de alguna actividad de voluntariado. Y las estadísticas dijeron que el dolor que sentían de su enfermedad física se reducía notablemente hasta un porcentaje del 40-50% cuando hacían estas actividades. Se dice como hablando en burla, digamos, que es como la euforia del buen samaritano, le dicen, una frase de burla, ¿no? De como que el dar la vida por los otros te hace como sentir mejor. Me molesta un poco que se diga así. Yo lo traigo acá como para conocerlo y para sacar la parte en la que a nosotros nos sirve, obviamente, que es así, como hacer el bien hace bien. Y Jesús nos muestra eso, y de una manera hermosa, ¿no? Entonces como que a mí me molesta esa parte de que sea como burla, pero sí me interesa que nos quede esto de que es verdad, o sea, los estudios demuestran que cuando uno se ocupa de los otros, se olvida de uno mismo, se olvida hasta incluso del dolor físico de uno mismo. Incluso también es muy recomendable que para los trastornos depresivos, por ejemplo, se hagan eh, algunas actividades caritativas, porque entonces uno como que al ver el dolor del otro hace que uno se desconcentre de su dolor emocional en ese caso. Entonces acá vemos esa diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional, ¿sí? Nosotros vemos que en esto del estudio del dolor, vamos a ver que es una elaboración, digamos, la sensación de dolor, la percepción que tiene cada uno del dolor, no tiene que ver tanto con la enfermedad o el padecimiento en sí mismo. Puede que tal enfermedad tenga estas características de dolor que se repiten, pero cómo va a vivir cada persona eso es una elaboración de su propio dolor, una elaboración personal que tiene que ver con aspectos físicos, psicológicos y sociales. Justamente por eso el tratamiento correcto de cada paciente es distinto en cada uno, y es muy importante que siempre se tenga en consideración el aspecto, el elemento psíquico, el elemento emocional a la hora de elaborar un tratamiento con el paciente, porque cada uno tiene un umbral de tolerancia distinto al dolor. ¿Pero por qué? Justamente por la elaboración personal y psicológica e inconsciente de cada uno. Muchos, por ejemplo, discuten que eso no es cierto, pero sí es cierto. Vamos a ver por qué. Em, el dolor, obviamente, que es una de las partes como más difíciles de la experiencia de la enfermedad, porque se supone que para trabajar, como habíamos visto esa escala, ¿no? Para trabajar como para llegar hasta la parte última, y la más importante, que es la espiritual, como que primero necesitamos como resolver el aplacar el dolor físico. Como que se supone que esa tiene que ser las escalas para trabajar de lo emocional a lo espiritual, social, emocional, espiritual. Entonces, cuando hay dolor es como que no se puede pensar en nada, por eso se supone que es esto, ¿no? Pero sí es cierto que de las elaboraciones emocionales y psicológicas que se hagan, también va a depender la intensidad más o menos alta del dolor. Que obviamente que ese dolor es como ese mecanismo de alarma a la persona, ¿no? Que provoca una reacción emotiva, una reacción de comportamiento. Por eso se dice que eh, el dolor es el signo más frecuente de por qué la persona va a una consulta médica, porque aparece un síntoma que es como más leve, no sé, estoy teniendo incapacidad para caminar o para moverme. Ah, bueno, eso puede pasar. Ahora, si eso duele, no, a ver, a algún lado voy a ir a que me vean, porque está doliendo en serio. Em,
Ahora, dentro de lo que es el elemento perceptivo, emotivo y comportamental del dolor, vamos a ver, por ejemplo, lo del elemento perceptivo, tiene que ver con que todo dolor tiene una ubicación y se supone que el dolor tiene una ubicación en el cerebro, ¿sí? Eh, Cuando nosotros tenemos como un estímulo que es nocivo, de cualquier intensidad, de cualquier lugar de donde venga, es como que afecta, afecta, digamos, a un órgano receptor, y ese órgano receptor es el cerebro. Entonces, el cerebro es donde se siente el dolor. Psicológicamente vendría a ser donde se percibe el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el cerebro lo que tiene es que es un simple registrador del dolor, de la información que llega. Él registra que, por ejemplo, eh, no sé, te chocaste el pie con una mesa. El cerebro registra que te chocaste el pie con una mesa y va a provocar la sensación o la percepción de dolor. Pero eso tiene que ver con toda la elaboración previa, ¿no? Uno dice que es una pavada, pero en realidad no, a algunos le duele más, a otros le duele menos ciertas cosas. Yo siempre pienso, por ejemplo, Ariel, mi marido, que es apicultor, y le pican muchas abejas y su umbral de tolerancia al dolor es mucho más grande que el mío. A mí una vez me picó una abeja y una semana, aparte de que me quedó la cara hinchada y no quería salir por eso, me redolía, me dolía un montón y a él no. Entonces tiene una elaboración del dolor distinta, porque incluso tiene que ver con su trabajo. Lo que tiene el cerebro es que el cerebro es un seleccionador y un elaborador de lo que recibe. Recibe un estímulo y lo va elaborando y de esa manera lo vuelca a la realidad, vuelca a la sensación en el cuerpo. Entonces, no es tanto, no es tanto, digamos, solo la percepción, o sea, solo la información que nos llega, sino como que todo el resultado de esa elaboración que uno tiene, que es muy inconsciente, que es de años, que va a registrar ese dolor. Ese ejemplo que les puse de chocarse el pie ahí es un ejemplo tonto, pero vamos a pensarlo en algo más grave, cómo se sufre una enfermedad de muerte terminal, una enfermedad terminal, mejor dicho, perdón. Ahora, sí es cierto que lo emotivo tiene mucho que ver con el dolor, justamente porque, como habíamos visto también en la materia pasada, lo que son las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que son muy nocivas para el cuerpo, que se sienten, que se evidencian y que cuando uno las va a buscar en un origen orgánico, no está. Son puramente psicológicas, son psicosomáticas, son las famosas somatizaciones. Y la persona no está mintiendo con lo que siente, lo siente en serio. Entonces, sí tiene mucho que ver con la elaboración de cada uno. Incluso se ha estudiado, digamos, y se llega a la conclusión de que las personas cuando tienen sentimientos depresivos, cuando aparece un dolor físico, ese dolor suele tener grandes posibilidades de que llegue a ser crónico, justamente por ese trastorno depresivo. También incluso se sabe que el dolor es emocional porque existe, no sé si habrán escuchado, lo que es pacientes que experimentan dolores con el miembro fantasma. No sé si habrán escuchado de eso, que es cuando una persona se le amputa, por ejemplo, una pierna o un pie y siente dolor, y siente el dolor en ese pie y siente dolor en esa pierna y lo siente en serio, justamente porque el dolor está en el cerebro, no está directamente en el pie amputado. Y por mucho tiempo registran el síndrome del miembro fantasma. Mucha gente lo pueden incluso investigar, es interesante. Justamente ahí es otro de los indicadores de que el dolor es elaborado para corroborar también, por ejemplo, el hecho de que el dolor es emocional, está lo que se llama el efecto placebo. Fíjense cuando
si alguna vez pueden ver alguna medicación, sobre todo en la medicación psiquiátrica, lo que suele estar en el prospecto ese que es larguísimo. En los prospectos generalmente se hablan de los estudios que se hacen con las personas. Se da como una muestra, entonces a una muestra se le da el medicamento real y a otras personas se le da el placebo. El placebo es la misma pastillita o gotas o lo que sea sin el medicamento. Entonces no se le dice a la persona, obviamente. Y los resultados que se obtienen son los que se evalúan para determinar la efectividad del medicamento o no. Y muchas veces los rangos, digamos, de personas que toman el placebo y se sanan son muy altos. ¿Por qué? Porque están creyendo que se están tomando el medicamento. Entonces ahí vemos de nuevo cómo lo emocional determina mucho en la cura y en la enfermedad y obviamente en el dolor. Y muchas veces eso tiene que ver con la confianza que se tenga con el médico, ¿no? Es como decía, me acordé de lo que decía mi papá, eh, es un chiste que hacía que yo lo voy a tomar por las dudas, pero ya sé que me va a hacer mal, ya sé que no me va a hacer efecto, pero por las dudas lo voy a tomar. Entonces no te va a hacer efecto. No era exactamente así el chiste, pero en realidad pasa por ahí. Creer que te lo vas a tomar y que te va a hacer bien, posiblemente te haga bien. Y ahí tiene que ver mucho también con la relación con el médico. ¿Qué tanta confianza le damos a nuestro médico? ¿Qué tan creíble es? ¿O qué tan creíble es el psicólogo o el pastor o este consejero como me puede ayudar o no me puede ayudar? Si voy con la negativa, es medio difícil que nos ayude. A veces son puertas que se abren como para correr un poco los prejuicios y sí se logran buenos resultados, pero a veces el juicio, digamos, anterior también determina resultados positivos o negativos con el sanar, dolor físico y dolor emocional. Ahora, qué interesante ver justamente la actitud de Jesús, ¿no? Los estudios lo demuestran que las personas que tienen fe, como les decía hoy, y pueden darle una razón, pueden darle un significado al dolor, un significado a la muerte, elaboran y procesan y pueden sobrellevar el dolor mucho más fácil que una persona que no lo hace. O sea, lo que importa mucho es darle un significado al dolor, porque darle significado de algún modo transforma ese dolor y hace que sea menos doloroso o más llevadero. Entonces, lo interesante es saber que el dolor en sus aspectos como por ahí como más expresivos tienen un componente aprendido. O sea, muchas veces el aprendizaje juega una parte muy importante. Uno tiende a responder al dolor generalmente como lo hacen las personas significativas de nuestra familia. Si uno toda la vida crece observando día tras día y sin darse cuenta, imitando los comportamientos de la mamá, del papá o de las personas importantes, uno eso lo va guardando en su memoria y en algún momento las tiene ahí como disponibles para sacarlas cuando sea necesario. Entonces el dolor suele repetirse o la forma de vivir el dolor suele repetirse porque está guardada en nuestra memoria por lo aprendido. Entonces se dice, por ejemplo, que en los estudios que se hacen en determinados grupos sociales, que hay modos muy iguales de responder frente a modos iguales de doler ante diferentes o situaciones, vivencias parecidas, digamos, dentro de los grupos, ¿no? Ahora, también es cierto que en cuanto al factor aprendizaje, hay gente que de manera consciente o inconsciente va aprendiendo ciertos mecanismos de dolor que también le van sirviendo para otras cosas. Entonces, a veces se aprende a convivir con el dolor, por lo que hablábamos muchas veces, que es el beneficio secundario de la enfermedad. Entonces se queda con el dolor porque obtiene otras cosas. Puedo hablar un montón de esto, pero no quiero
extenderme demasiado, así podemos llegar un poco más. Hay también factores que van a agravar o que van a aliviar el dolor. Entonces, sí o sí el dolor como que está influenciado por todo esto, por nuestra experiencia, por nuestra elaboración, por nuestro aprendizaje. Y también hay situaciones que en el día a día van haciendo que si tengo dolor, se alivie o no. Si se tiene cierto dolor y hay discusiones constantemente en la familia, el dolor se va a potenciar, por ejemplo. Si hay tristeza, cansancio, depresión, tensión, ansiedad, si se tiene mucha incertidumbre, todo eso aumenta el dolor. Si la persona sufre insomnio, si tiene inactividad, si está aislada, si tiene mucha preocupación, todo eso acentúa el dolor. Y hay algo que es interesante. La ansiedad y la depresión también aumentan el dolor. Tanto la ansiedad acompaña y hace más intenso los dolores o las enfermedades agudas, es decir, las que tienen un corto tiempo. Y la depresión acompaña generalmente a las enfermedades, al dolor por las enfermedades crónicas. Sí, Liti. No, justamente lo que estás comentando lo podemos ver en los médicos cuando te dicen, respira hondo, no pienses que te va a doler, ni pienses en tu dolor, ¿no? Respira hondo y concéntrate ahí. Es una manera de desviarnos un poquito, porque si pienso que me va a doler, y me va a doler. Eh, Quería contar una experiencia de mi hijo cuando era chico, qué sé yo, primer o segundo grado, no recuerdo. Entonces él estaba un poco enfermo y si tenía fiebre, él no iba a ir a la escuela. Pero no tenía fiebre y no sé cómo hizo, bueno, se tomaba la temperatura y una y otra vez y dijo, sí, tengo fiebre, lo logré, como que no sé qué hizo. Y bueno, y comprobé y sí tenía fiebre, pero el pibe estaba de buen ánimo, lo que no quería era ir a la escuela ese día. Mi amor. Son tan Así que es algo que obedientes. uno genera muchas veces también. Y después de ver a nuestros maestros, o sea, nuestros padres, a nuestros que nos rodean, cómo guardan o cómo manejan el dolor también tiene que ver, ¿no? Y uno después es como que siente lo mismo, ¿no? Como que, sí, puedo decir, bueno, mi hijo se parece a mí o mi hija se parece al papá, o sea, sin querer, como que es el reflejo, es un espejo, Sí. ¿no? Es muy cierto lo que decís, la verdad, interesante. Gracias, Liti, por compartir. Sí, muchas veces el dolor es generado, es verdad. ¿Qué les iba a decir? Bueno, termino esta partecita, que ya nos queda poquito. Bueno, las cuestiones que agravan a veces tienen que ver, por ejemplo, con las frustraciones que va viviendo la persona, con las que vivió y las que va viviendo con la realidad que le atraviesa, con la realidad con la que le toca atravesar la enfermedad que vive. Entonces, condiciones más favorables de acompañamiento, de cuidado, de protección, hace que el dolor se alivie y todo lo contrario hace que el dolor se agrave, ¿no? Eh, Obviamente que algo que va a aliviar el dolor, como decía Liti, bueno, cuando te van a sacar sangre, mira para otro lado, respira. Sí, con una inyección es el respirar, como que eso va a sacarte el dolor más o menos. No te saca, pero te desconcentra un ratito. Eh, entonces, si uno, por ejemplo, hace reposo, se puede reír, tiene compañía, tiene esperanza, tiene optimismo, se relaja, respira distinto, tiene gente que lo tranquilice, que le dé explicaciones de lo que está pasando, puede dormir bien, tiene contacto físico con otra persona, un abrazo, o por lo menos que esté cerca, como decía el otro día Marisa, que cuando su marido estaba acostado, que su nieta se acostaba ahí, y seguramente eso habrá sido un alivio para el dolor y habría sido muy reparador para él. Entonces, tener todo esto hace que el dolor pueda aliviarse. Eh, Sobre todo, algo muy importante y que es clave y que acá hay un rol nuestro, es que
uno de los factores que más alivian el dolor de un enfermo moribundo, sobre todo, es el sentirse acompañado, es el sentir que no está abandonado. Tan simple y tan complejo como eso. Liti, Marisa, ¿querés compartir lo que estabas contando hoy? Entonces no nos vamos del tema tanto. Sí, Cintia, lo que comentaba hoy, por ejemplo, de esta señora, que ella dice que nadie la entiende. Lo que ella vive, ¿no es cierto? Nadie le entiende, los hijos no la entienden, el esposo no la entiende, que los hijos lo quieren sacar de vacaciones, que el esposo le quiere llevar para acá, que el esposo le quiere llevar para allá, y dice, yo no quiero, no quiero esas cosas, no quiero que me festejen cumpleaños, no quiero esas cosas, y bueno, y lloraba esta señora, y bueno, y simplemente la escuché, y bueno, la escuché, le acompañé, estuve con ella, que llore, que se desahogue, todo. Bueno, por ahí como que ella respiró hondo y ahí dice, por fin alguien que me escucha. Porque todos me dicen, no, tenés que hacer así, porque tenés que hacer así, porque tenés que hacer lo otro, porque tenés que salir, tenés que olvidarte. Tu hijo era enfermo, dice que hasta eso, parientes llegaron a decir, pero ¿cómo vas a...? Porque ella me decían que ella soñaba con llegar a viejitos, con el hijo de ella, que llegara viejito, que ella le va a seguir atendiendo siempre, que ella nunca pensó que el chico al cumplir los 18 años, que ya médicos le habían dicho que por ahí a los 18, por ahí a los 20, que los chicos no suelen vivir mucho, o sea, le habían dado todas las explicaciones ya, ¿no? Pero ella, o sea, nunca aceptó eso. Entonces, como decía ella, yo soñaba con eso. Yo me hice una idea de una vida con él y bueno, y ahora, o sea, se fue, decía ella. Es triste escuchar a una persona, así a una madre, ¿no? De verle y sinceramente, como estamos aprendiendo con vos, el escuchar, estar, acompañar no es decir palabras, no es querer tapar todo, ¿no es cierto? Y como ella decía, que hubieron parientes que llegaron a decir, ya tenés que olvidarte ya de eso, ya viviste tu vida, lo que tenías que vivir con tu hijo, dice, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Dice. Bueno, te digo, mira, estuvimos como una hora, seguro yo lo estuve escuchando, pero esa mujer se desahogó. Entonces yo digo la importancia de estar, ¿no es cierto?, de escuchar a las personas, porque por ahí muchas veces sí cometemos el error de querer decirle, ayudar, capaz de decir algo le va a ayudar o le va a salir de eso. Y ella, yo me di cuenta que ella en ese momento ella necesitaba solamente hablar. Y bueno, eso era algo que quería compartir de ella. Y bueno, y lo que nos pasó ayer, por ejemplo, nosotros estábamos en Oberá y bueno, fuimos a visitarle al cuñado Alfredo que está con problemas de salud. El sábado en la iglesia Richard nos dice que le hablemos a mi cuñado para que se deje hacer los rayos, porque supuestamente hay gente que le está llenando la cabeza que tome remedio de yuyo que eso le va a curar. Y él tiene problema de próstata. Y él tiene que hacerse rayos sí o sí. Cuando él nos dijo, tía, por favor, háblenle a mi papá, convénzale, háganle ver que sí tiene que hacer los rayos. Vos te quedás y vos decís, no es tan así. O sea, yo para mí eso sí se da la charla, ¿no es cierto? A mí, yo voy en eso, yo respeto mucho a las personas porque yo digo, uno vivió cosas difíciles y por ahí te hirieron sin darse cuenta por el hecho de que te quieran ayudar. Sí. Y bueno, le puse en oración y digo, bueno, si se da la charla, lo hablamos. Y si no, no. O sea, ponerlo en oración. Y bueno, ya no estábamos saliendo, ya nos despedimos. Y ahí dice él, sí, dijo, vamos a ver ahora en qué nos enfrentamos más adelante. Y bueno, yo digo, se dio la oportunidad, y le digo, ponete en las manos de Dios y déjate guiar, le digo. Y otra cosa, le digo, si el médico te dice, eso es bueno para vos, estamos orando para que Dios actúe. Y Dios está actuando a través de médicos. Si el médico te dice, tenés que hacerte rayos, hacete rayos. Si tenés que hacerte quimio, hacete las quimios. Si tenés que hacer esto, hace. Para eso estamos orando, porque Dios manda a sus ángeles que nos cuiden y esta vez son los médicos, le digo. Quedó él, sí, sí, yo me voy a hacer, si yo me estoy convenciendo, sí, me voy a hacer, porque estaba tomando remedio de yuyo, todo. Yo digo, y Dios actúa a todo su momento. Pero muchas veces cometemos sí el error, nosotros pasamos que nos decían tantas cosas, y yo no quería que digan nada. ¿Viste el silencio? Acompañar nomás, estar ahí. Yo digo, son situaciones que realmente tu materia a nosotros, a mí me está ayudando muchísimo,
a ponerme en el lugar de las personas, a ver cómo actuar, qué decir y cuándo decir y si no decir nada también, ¿viste? El silencio, el estar es más importante que muchas palabras muchas veces. Eso quería compartir más. Gracias, Marisa. Muy, muy interesante lo que compartiste. La verdad es que creo que a todos nos sirve escuchar esas experiencias y veo que Dios hace que se te presente, o sea, Él te presenta un montón de situaciones, como que veo que lo que nos venís contando es como que capaz tu camino está por ahí, que no siempre es fácil eh, atenerse a eso, ¿no? Porque uno tiene que poner el cuerpo también con todo esto, el cuerpo, el tiempo, pero qué bueno porque ya van varios casos donde se nota que Dios actúa porque da resultado. O sea, dio resultado lo que vos hiciste, lo que pusiste en oración, el momento clave, como vos decís, y sobre todo esa escucha activa. Estar escuchando, ahora vamos a ver en la última unidad, digamos, de esto, justamente qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, cómo tener ese cuidado. Y sobre todo lo más importante es que quien trabaje con otras personas tiene que desarrollar la escucha, es lo más importante. Qué interesante, justo esta mujer te dijo, no necesito que me vengan a decir un montón de cosas. Uno, mientras vos me contás, claro, van asociándose un montón de cosas, interpretaciones y cosas que pueden ser, pero no necesariamente sirve decirle todo lo que uno piensa en ese momento, porque no nos lo pide, no nos está pidiendo físicamente quizás otras cosas, como que estemos ahí con el cuerpo, con la oreja bien parada, como se dice, bien atentos. Bueno, estamos y cuarto. Les quiero dar este tema que es crisis y suicidio. Vamos a charlar un poquito sobre esto. Un tema bastante complejo, complicado, duro, difícil de charlarlo incluso porque deja como este gusto amargo de que no se puede hacer nada, de que cómo no se hizo algo antes, cómo llegó a esto, cómo prevengo esto, ¿no? Algo interesante es que dentro de un estudio que se hizo de las estadísticas, digamos, eh, el 90%, como dice, de las personas que tienen conductas suicidas o suicidarias, es decir, que concretan el hecho o que por lo menos eh, tienen o presentan un acto a veces no culminado, pero sí tienen la conducta suicida, digamos, se debe, por ejemplo, a patologías que son como más severas, más conocidas, que es la depresión, el alcoholismo, la esquizofrenia, son algunas de ellas, digamos. Entonces, como que el 90% se asocia. Pero el tema es, ¿qué pasa con ese 10% restante? Y ahí es donde supuestamente aparecen, y vuelvo a decir esto, que es el normal, entre comillas, el 10% restante no se encuentra como algo específico o una patología que haga entender de por qué la persona toma la decisión de suicidarse. Eh, entonces, como que aparecen como situaciones que son de la vida cotidiana, algo a veces tan común que hace que la persona tome esa decisión, que esa situación cotidiana para unos puede ser algo para procesar y sanar, que vendría a ser como lo esperable, y para otros es tan determinante que toman la decisión de quitarse la vida. Por ejemplo, una de las situaciones que se presentan es, y les voy a poner como ejemplos, una mujer dice: Gloria es una joven de 20 años, estudiante de medicina. Desde hace unas semanas prácticamente está encerrada en su habitación y no quiere hablar con nadie. Tras muchos ruegos e incluso amenazas, acudió a mi consulta. Me dice, este es psiquiatra, me dice, la vida no tiene sentido para mí, todo se desmorona, es como estar inmersa en un gran vacío, donde nada me satisface. Es mejor morir que vivir así. En la larga entrevista clínica nos comunica, entre otras cosas, que hace unos días se había enterado que su novio está saliendo con otra chica. Bueno, ese como mi novio me dejó, que uno puede decir, ¿no te vas a ir a quitar la vida por eso? Bueno, para algunas personas es tan determinante como eso. Otro ejemplo dice,
Em, José tiene 50 años. Tras 20 años de matrimonio, ha roto con la mujer y con los hijos. Ha querido comenzar una nueva vida, pero no encuentra ninguna satisfacción. ¿Para qué vivir? Se pregunta al llegar a la consulta. Siento, afirma, que estoy como en una isla rodeado solamente por la oscuridad, mucha oscuridad. Y este psiquiatra dice, bueno, ustedes lo van a poder leer, que como que las consultas con las que viene la gente, eh, doctor, no deseo vivir, o veo que mi única salida es la muerte, dice que eh, es como asomarse como a ese abismo, y tratar de entender, tratar de ayudar a que esa persona no se resbale, ¿no? Y dice que eso como que es lo que más le provoca escalofríos hasta el día de hoy, de que la persona venga como con la idea de no querer vivir. Y comparto esto, ¿no? Em, otra, otro ejemplo otro ejemplo que les quiero poner, el último. Ay, estoy tocando un montón de cosas que no son. Bueno, dice, María, de 40 años, entra en la consulta afirmando, no puedo más, estoy cansada de tirar del carro yo sola. Mi marido no me ayuda en nada con mi hijo enfermo y estoy harta y cansada. Mejor es morir que vivir así. Ruptura, pérdida, vacío y soledad son algunos de los ingredientes que intervienen en todo impulso suicida, al menos en los suicidas de la vida cotidiana, le dice así a este 10%, en esos que no tienen ningún rótulo ni diagnóstico psiquiátrico. Lo que subyace en ellos es su incapacidad para modificar su medio, los acontecimientos o su dificultad para asumir los hechos que parecen irremediables. Lo cierto es que estos Gloria, José y María como que representan a esta gente de la vida cotidiana que como que no tendrían una razón tan específica como para que el punto culmine sea quitarse la vida, pero sin embargo sucede y pasa. Entonces como que el suicidio en ese 10% es muy importante, digamos, porque está dentro de lo que uno vive todos los días, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Entonces, la idea del suicidio o la idea suicida, como que da sentimientos así como de rechazo, ¿no? Eh, para muchos, dentro de la religión, por ejemplo, se considera como un pecado, entonces también está como con ese tinte de hablar de eso como que hasta es incómodo, ¿no? Tratar de entender a la persona hasta es raro si se tiene esa concepción, ¿no? Pero bueno, la idea no es justificar el suicidio, sino ver cómo, tratar de entender, digamos, a la persona. Eh, en otros lugares, por ejemplo, como que es un tabú, como algo que no se habla, justamente porque como no tiene remedio o para que no aparezca la idea ni se toca el tema. Eh, lo cierto es como que para que uno pueda hablar de esto sin juicio, hay que tratar de tener una actitud como limpia, sin memoria ni deseo, se dice. Que hablar del suicidio como sin todos nuestros prejuicios ni ideas preestablecidas de lo que creemos. Entonces uno puede comprender, aunque no compartir la idea y la decisión de morir, ¿no? Sí es cierto que es muy complejo, no tiene como un límite definido el hecho del suicidio, no tiene un límite rígido, no es que se sabe que hasta acá estas personas lo hacen y estas no. Y es como estar como en el suicidio, la palabra, la conducta o la ideación suicida siempre está como en la orilla de la muerte. A veces no llega como a cumplirse esto, pero el simple hecho de haber pensado que es mejor no vivir ya es como orillarse un poquito a la muerte. Eh, es difícil, volviendo a esto del Eros y el Tánatos, ¿no? Como decir qué es lo que mueve o qué pone ahí en el límite, ¿no? A lo que da ganas de vivir, lo que da ganas de morir. Eso es muy de cada uno. Y muchas veces el suicidio no llega a concretarse o no llega ni siquiera a poder manifestarse justamente
por la prohibición cristiana, la prohibición religiosa, la idea religiosa que se tiene del suicidio. Que bueno, bienvenido sea que no se concrete, pero no por eso no está la idea preconcebida. Entonces, inconscientemente, el inconsciente siempre aflora, digamos, siempre sale con la suya, nos puede llevar a tener conductas de alto riesgo con que se concrete la idea que tengo, digamos. Por ejemplo, en la religión se enseña que el suicidio es un pecado, pero si la persona, yo igual tengo ganas de morir, entonces, por ejemplo, voy a ser un imprudente manejando, por ejemplo. No va a ser pensado, pero sí el inconsciente aflora y como que pone en riesgo la... ¡Ay! Tocaron la puerta, esperen. Sí, muero de un susto. Ahí volví, disculpen. Tocaron la puerta y Rufina se desarma ladrando. Me asustó. Entre la puerta que golpearon acá cerca y la perra que me ladró, me dio un paro cardíaco. ¿Dónde me quedé? Ahora me desconcentró esta perrita. Bueno, ahí volvemos. Bueno, ahora algo interesante. Tiene como la misma entidad psicopatológica, hablando de patología de lo psicológico, ¿no? Alguien que concreta el acto suicida, como el que tiene el intento de suicidio, como el que tiene la ideación suicida. ¿Qué dicen ustedes? Ay, ¿Podés, yo voy- repetir, por favor? Sí, Sí, porfa, si volvés a hacer el planteamiento. si ustedes creen que tiene como el mismo origen o la misma importancia psicopatológica, si es igual de determinante emocionalmente la persona que piensa en suicidarse, la persona que tiene un acto suicida y no lo concreta, o la persona que lo concreta en sí misma. ¿Qué piensan? ¿Que es el mismo origen psicopatológico? ¿Qué piensan? Diría que sí. Diría que sí, porque por ahí el solo pensarlo te lleva a intentarlo y bueno, ya si lo concretas o no, eh, eso quizá a veces no depende mucho de la persona de una manera muy consciente, pero creería que el origen sí. Ya el Sí. hecho de pensarlo, el que lo concreta como el que no llega a lograrlo, tiene, me parece, el mismo origen, el deseo de... Sí. Bueno, hay autores que dicen, gracias Bere, hay autores que dicen que sí, que tiene como el mismo origen, y hay otros dicen que no. A veces el hecho de consumar el acto suicida es una cuestión a veces de suerte, de que justo se dio, y el hecho de que no salga es como mala suerte, en realidad bienvenido sea que no salga, o sea, llegar solo al acto suicida. Entonces como que algunos lo ponen en como en veredas opuestas, porque como que el hecho consumado tiene más determinación y se concreta y chau. Eh, pero hay otros autores que sí, como dice Bere, comparten con esta idea de que tiene como el mismo origen, justamente porque todo empieza con una idea. Em, Se podría pensar que, me animo a decir esto, ¿no? Que la idea suicida, no sé si idea suicida, pero la idea del deseo de morir puede ser muy común en todos nosotros en algún momento de la vida, en alguna circunstancia. Alguno de nosotros pudo tener en cierto momento, por X situación, la idea de que es mejor estar muerto que vivir lo que se está viviendo. Sabemos que Dios nos dice que no hay ninguna carga que no sea imposible de soportar, que Él nos da,
pero sin embargo como condición humana puede aparecer eso. Eso es distinto a la ideación suicida, o sea, el sentimiento de querer morir sí es distinto a la ideación suicida cuando ya se está pensando formas de concretar la muerte. Lo interesante acá también es separar momentos. No es lo mismo que por cualquier problema que aparezcan estas ideas, estas sensaciones, estos sentimientos, o estas ideas bien fijas, digamos, de cómo podría ser mejor que yo no esté, o situaciones por ahí más específicas que implican como que la persona esté en una encrucijada y se sienta como no poder salir. Hay como cuestiones a determinar también que pueden hacer que sea más entendible o más justificable la idea del encontrarse con la idea de la muerte. Entonces ahí uno puede ir explicando un poco más. En ninguna va a justificarse, quiero que se entienda esto, ¿no? Uno no va a justificar, sí puede entender mejor a la persona, que puede ser más o menos patológico, ¿sí? A alguien que se le ocurre que por cualquier cosa está todo el tiempo pensando en la muerte, es más patológico que a alguien que viva una situación compleja eh, y que por ese motivo desee morir, ¿sí? Entonces como que es menos patológico si se quiere. Lo cierto es que el suicidio es una conducta humana que está impregnada de fantasías, deseos, ideas de muerte, eh, la ideación de autodestrucción, de rechazo, de culpa, de una decisión firme de morir, ¿no? De un intento frustrado de la vida y también intentos frustrados de muerte cuando no se concreta, cuando no se llega al acto consumado. Entonces, definiendo al suicidio es la manifestación de no querer vivir, básicamente, que lleva consigo una disposición a la muerte. ¿Sí? Es como que estar dispuesto a morir en cualquier momento. Hay un montón de gente que estudia cómo es la forma menos dolorosa de morir. Hay gente que dice que, por ejemplo, tirarse de altos pisos hace que el impacto sea tan chocante que entonces no se siente nada. Y hay otros estudios que dicen que eso es mentira, porque dicen que uno no, si se tiraría de un 10º piso, no muere por el impacto, sino que supuestamente se muere porque el corazón llega a un estado de tanta adrenalina que se sufre un paro cardíaco por la impresión tan grande de que se está a punto de chocar, de estrellar. O sea, por lo que se muere es por un acto cardíaco, por un paro cardíaco y no por la muerte en sí misma. O sea, es tremendo. No sé si a mí se me eriza la piel cuando hablo de estas cosas. Y hay gente que prueba, ¿no? Yo tuve muchas adolescentes en consulta de cortes en el brazo, esa parte de autoflagelación en el que se intenta, y si bien se sabe que de esa forma el que la hicieron no van a morir, ya estuvo la ideación, el autoflagelamiento, entonces sí también es importante. Liti, ¿vos querés hablar de algo? Sí, justo con respecto a lo que estás comentando, ¿no? Mi mamá me contaba de una persona conocida que siempre hablaba de ahorcarse, ¿no? Y inclusive andaba con la soguita dentro de la cartera y asustaba y decía que se va a quitar la vida, ¿no? ¿Y cómo murió esa persona? Sentada en un sillón de un ataque cardíaco, o sea que tal vez eso de pensar que se iba a matar la llevó a un susto tan grande que se murió ahí sentadita. Así que muy cierto entonces lo que decís. Mirá vos, qué tremendo. Bueno, fíjate que eso que vos contás, Liti, a veces se desdibuja tanto el darle la importancia a la persona que tiene como la ideación suicida, que hasta termina siendo como un chiste. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que amenaza, 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 que termina como que nunca lo cumple, entonces el resto de la familia o la gente ya es como que, este siempre dice que se va a matar. Entonces como que se minimiza. Y acá es como un límite muy fino, ¿no? Entre le doy atención igual, porque si lo está diciendo es porque realmente no está bien, porque alguien que tiene el deseo de estar manifestando todo el tiempo que se va a matar, obviamente que no está bien, por más de que no lo concrete. O también está la otra que digo, bueno, dejo de darle Y importancia porque eso es lo que busca, como que llamar la atención.
Y sí, probablemente esté buscando llamar la atención, pero una atención distinta a la que está recibiendo. Eso puede ser. Después hay un montón de cosas, ¿no? Lo que siempre hablamos de la gente que busca ayuda, pero que no se deja ayudar, o la gente que ni busca ayuda, o el que no pone ningún poquito de ganas de cambiar, y bueno, es como estar luchando remando en dulce de leche, como se suele decir, ¿no? Acá, como ya estamos en hora, quisiera que lean ustedes en el texto sobre los mensajes suicidas, y si en alguno le queda duda, la clase que viene nos sacamos esa dudita, y si no, léanlo ustedes directamente los mensajes suicidas que pueden haber. Después van a ver que, siguiendo un poquito, hay como claves en las que habla de las razones para vivir, o razones para no morir, mejor dicho. Y bueno, léanlo, y si queda alguna duda, lo hablamos, y si no, se los voy a dejar a ustedes para que lo lean nomás, y no entramos en eso para no perder tanto tiempo con lo otro, ¿sí? Así que hoy dejamos acá, entonces no nos queda esa partecita colgada para el miércoles. No sé para ustedes, pero me pasó volando la hora como siempre. Y bueno, vamos a dejar por acá. Fue linda la Cintia, clase. Sí, está en lo que estás mencionando está en el capítulo 4 del libro ya les digo. Lo del Crecer en la suicidio, crisis. sí. Lo que les dije recién es la página, les digo específicamente. Ya miro el capítulo, pero ya que estoy acá miro la página. 127, de ahí un poquito más adelante. Y sé que justo no tengo el índice de este libro, o sí, está como a la mitad, pero sí, está, ya les digo. Sí, al final del capítulo 4. Así que bueno. Bueno, Gracias. chicos y chicas, dejamos por acá. Nos vemos la clase que viene. Así que pueden ir a almorzar tranquilos. Cocinar, Sí. almorzar. Muy linda tu clase, la verdad, me encanta. Eso Bueno, es algo para el diario vivir que tenemos a la vuelta en la casa, en la familia, lo que sea. Muy buena, muy buena. gracias por compartir también. Bueno, dejamos acá, entonces nos vemos el miércoles a la misma